Hola, ¿qué tal? Buenas. Hemos estado trabajando con los preliminares de la teoría de existencia y unicidad y vamos ahora sí con los teoremas y corolarios que estuvimos probando en los últimos videos. Vamos a entrar ahora sí de lleno a lo que es existencia y unicidad de soluciones. Esto va a ser con el método de Picard de aproximaciones sucesivas. ¿Sí? Vamos a resolver la ecuación integral y de x igual a y0 más la integral de x0 a x f. El integrando es f, depende de dos variables, p y de t, de t. Vamos a llamar 1. Vamos a resolver esta ecuación integral utilizando aproximaciones sucesivas. Estas son las aproximaciones sucesivas de Picard. Sucesivas. ¿Sí? Recordemos lo siguiente. Este es un teorema que ya habíamos visto. Es equivalente resolver esta ecuación integral, o sea, encontrar una y que la satisfaga, es equivalente a resolver este problema de valores iniciales, que también es encontrar una y que satisfaga la ecuación diferencial y que satisfaga esa condición inicial, la ecuación diferencial y la condición inicial. ¿Sí? Entonces, y es solución del problema de valores iniciales, si y solo si, es solución de 1, donde 1 es la ecuación integral, ¿sí? Ya habíamos visto esa equivalencia. ¿Ok? Entonces, en realidad lo que queremos resolver es un problema de esta forma, un problema de valores iniciales, pero el método de iteraciones de aproximaciones sucesivas de Picard está diseñado para resolver el problema equivalente 1, que es la ecuación integral. Espero que eso quede claro, es lo que está detrás de todo esto. Entonces, vamos a tomar y0, cualquier función continua, y0 es cualquier función continua. Puede ser, y de hecho así lo vamos a hacer, que y0 como función de x sea la función. Puede ser ¿sí? y0 de x es la función constante y0, donde y0 la determina nuestra condición inicial. ¿Ok? ¿Qué asumimos? Como aproximación inicial de la solución desconocida de 1. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con Picard? Y explico esta frase. Entonces, con Picard, como el nombre lo indica, aproximaciones sucesivas. Vamos a construir una sucesión de funciones. Queremos resolver esta ecuación. Guiño, guiño, es equivalente a esta, pero queremos resolver esta. Queremos resolver la ecuación integral. Vamos a construir, si ustedes se fijan, estos teoremas con el que cierro el último video, teoremas que hablan de convergencia de funciones, de convergencia uniforme, de la prueba M de Weierstrass. Entonces, todos esos resultados hablan de sucesiones de funciones.
que convergen a una función y, ¿no? Entonces, nosotros vamos a construir precisamente eso. Vamos a construir precisamente una sucesión de funciones. Que queremos, y lo veremos, si se dan ciertas características, ciertos requisitos, esa sucesión de funciones va a converger a la solución de esta ecuación integral. Entonces, nosotros tomamos como primer elemento de esa sucesión a la función constante y0. La asumimos como aproximación inicial, es decir, como primer elemento de nuestra sucesión, de la solución desconocida de 1. ¿De dónde, repito esto, de dónde sacamos este primer elemento? Nos lo da la condición inicial, y0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a definir el siguiente elemento de nuestra sucesión? El segundo elemento de nuestra sucesión, porque el primero es ese. La vamos a definimos a y1 de x como y0 más la integral de x0 a x de f de y0 de t. ¿Sí? Así definimos a y1. Le voy a poner aquí, esta es nuestra siguiente aproximación. Esta y1, este segundo elemento de la sucesión, nos queremos ir aproximando a la solución. Este y1 es nuestra siguiente aproximación. ¿Ok? ¿Cómo vamos a definir a y2? La vamos a definir y0 más la integral de x0 a x de f de t, y1 definido anteriormente de t. ¿Sí? Es decir, sustituimos y1 en el lado derecho de la ecuación integral y la llamamos y2. ¿Sí? Entonces, ya con esto se ve qué forma tiene la m más unésima aproximación. Lo escribo así: la m más unésima aproximación el m más unésimo elemento de la sucesión, porque una cosa es sucesión y otra cosa es aproximación. Aquí yo ya lo estoy llamando aproximación, ¿sí? Realmente estamos construyendo una sucesión de funciones, pero al llamarle aproximación se está implicando que se está aproximando a la solución, y esto hay que demostrarlo, y es en el teoremón que viene a continuación, ¿sí? Entonces, el m más unésimo elemento de la sucesión, o m más unésima aproximación y m más 1, se obtiene de ym, y está definido de la siguiente forma: ym más 1 de x, como ya nos lo indicó y2, se define como y0 más la integral de x0 a x de f de t, ym de t de t. Esto con m igual a 0, lo pongo aquí para que no quede muy apretado. Con m igual a 0, igual a 1. O sea, m en los naturales ponen el 0, ¿no? Si es que ustedes no incluyen m. Porque hay dos clases de matemáticos, ¿no? Los que incluyen al 0 en los naturales y los que lo excluyen. Entonces, independientemente de qué
a qué categoría pertenezcan ustedes, si son de los excluyentes o de los incluyentes. Aquí ponemos m desde 0, 1, 2 y bla bla bla, así construimos esa sucesión de funciones, ¿ok? Y esta observación es la clave que nos conecta con los últimos teoremas de la sección anterior, del último video. Observación: si la sucesión construida anteriormente, la sucesión ym de x es una sucesión de funciones, ¿no? Si la sucesión converge uniformemente a una función continua, y en algún intervalo j, a uso de notación, j contiene x0, ¿no? Estoy poniendo aquí el signo al revés de inclusión. Necesitamos que esa sucesión de funciones ym converja uniformemente a una función continua y de x en algún intervalo que contenga x0. ¿Quién es x0? Donde se está fijando la condición inicial. Por cierto, recuerden que si se da convergencia uniforme y cada una de estas señoras es continua, entonces el límite al que están convergiendo es continuo. Pero aquí no estamos garantizando todavía eso. ¿Ok? Ahorita va a salir ese tema. Bueno, aquí estamos pidiendo por separado. La sucesión converge uniformemente a una función continua y de x, porque no sabemos si sí o si no, todavía no lo sabemos, si cada una de esas es continua. ¿Ok? Bueno, entonces, y de x es el límite cuando m tiene infinito de ym más 1 de x, esto es y0 más el límite cuando m tiene infinito de las integrales de x a x0 de t y m de t, y0 más la integral de x0 a x de, bueno, lo voy a poner completo, límite cuando m tiene infinito vamos a explicar esto. Bien, esta es la justificación del método de Picard, el método de aproximaciones sucesivas de Picard. De este lado del pizarrón está la construcción de las sucesiones, de la sucesión de funciones. El m más unésimo elemento de la sucesión, ym más 1, se construye a partir del elemento inmediatamente anterior, ym. Aquí está la construcción de las soluciones. Aquí está la justificación de este método, o por qué queremos construir la sucesión de esta manera. Suponga, si la sucesión ym convergiera uniformemente a una función continua y de x, lo cual hay que probar. 1, que converge uniformemente. 2, que converge a una función continua. Les digo, si cada una de estas fuera continua, la convergencia uniforme nos da la continuidad de y de x. Todo esto hay que probar. En algún intervalo j que contenga x0, que es el elemento, el punto donde se está fijando la condición inicial. Entonces,
Había alguna observación en eso de entonces. Hay un teorema, que esto yo no lo voy a decir, pero aquí debería decir, entonces, por un teorema anunciado anteriormente, es decir, entonces, por un teorema anunciado en el último video, en el video anterior, sabemos que el límite puede entrar al integral. Entonces, y de x, por la convergencia de la sucesión, es el límite cuando m tiende a infinito de las sucesiones. Esta igualdad, ¿de dónde se tiene? Se tiene de la palabra ym converge a y. Bien, ahora, ¿cómo estamos definiendo la ym más 1? Así. ¿Ok? Entonces, y0 es una constante, el límite pasa hacia la integral y está fuera, x0 a x. ¿Sí? Por la convergencia uniforme, eso es lo que dice el teorema de la clase anterior, el límite de las integrales es la integral del límite, el límite entra al integral. ¿Sí? Ahora, por la continuidad de f, que eso lo supusimos desde un principio, el límite entra a los argumentos de f y el límite de ym nos queda y de t. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ya habríamos encontrado una solución de la ecuación integral y de x igual a y0 más x0 más la integral de x0 x, que es lo que deseamos. Por lo tanto, y de x es la solución buscada. Este lado del pizarrón nos justifica la construcción de esa sucesión de funciones. ¿Sí? Por eso necesitábamos el teorema enunciado en la clase anterior, para ver qué límite puede entrar a esa integral, y una sucesión de funciones así construida nos va a dar la solución de 1. 1 es la... y de x es la solución buscada de 1, donde 1, ¿quién es? La ecuación integral que queremos resolver, porque es equivalente al problema de valores iniciales. ¿Sale? ¿Vale? Vamos a ver un ejemplín. Entonces, hay muchas cosas que probar. Vamos a empezar el teorema hoy. Es un teorema largo. Es un teorema que requiere mucho análisis y probablemente nos tome más de un... No, eso lo afirmo, nos va a tomar más de un video. ¿Ok? No es nada del otro mundo, nada más. Pasito a pasito, pero antes de eso vamos a empezar con un ejemplín, ¿no? Ejemplo. El problema de valores iniciales y' igual a menos y0 igual a 1. ¿Sí? Sabemos resolver eso. De hecho, a simple vista ustedes conocen una función que su derivada es igual a ella misma. ¿Sí? Lo digo con todas sus letras y sus palabras. Es y igual a e a la menos x. La exponencial del valor de menos x, su derivada es menos ella misma. Y que satisfaga la condición inicial que en 0 pasa por 1, pues es la exponencial, sin ninguna constante. La constante que está multiplicando la exponencial evaluada en menos x es la constante igual a 1. Esa es la solución. ¿Sí? Lo sabemos perfecto. Pero vamos a ver si con esta construcción de Picard llegamos a la misma solución. Entonces, este problema de valores iniciales es equivalente a la siguiente ecuación integral. Es equivalente a la ecuación integral y de x igual a y0, ¿quién es y0? 1, más la integral de 0 a x, porque 0 es x0, de f de t, que es menos y de t de t, ¿sí? F de t, f de xy es menos y. Entonces, f de x, t, x no está apareciendo, es una función que nada más depende de y. Entonces, esto es
1 menos 0 x yt de t. ¿Sí? O sea que lo único que hice aquí fue sacar el menos. Ajá. Esa es la ecuación integral que queremos resolver. Ajá. Entonces, vamos a construir nuestra asociación de funciones. Sea y0, el primer elemento de nuestra asociación, la constante 1. ¿Sí? Por lo tanto, y1, nuestro siguiente elemento de la asociación es 1, que viene de acá, menos la integral de 0 a x. Aquí va y0 es 1 de t. La integral de 1 pues es t, porque estamos integrando con respecto de t, nuestra variable de integración. Le evaluamos de x a 0, nos va a quedar 1 menos x. Y2 de x es 1 menos la integral de 0 a x de 1 menos t de t, porque es 1 menos y1 evaluado en t. ¿Esto quién es? Esto es 1 menos t cuadrada sobre 2, la integral de 1 menos t, evaluado de 0 a x, 1 menos x más x cuadrada sobre 2. Vamos a calcular el tercer elemento. Bueno, sería el cuarto elemento. Lo que pasa aquí es que como estamos empezando en 0, realmente este es nuestro primer elemento, este es nuestro segundo, este es nuestro tercero. Nuestro cuarto elemento, y3, ¿quién es? Es la integral de y2 evaluada en t. Entonces, y3 es 1 menos la integral de 0 a x de 1 menos t más t cuadrada sobre 2 de t. 1 menos t cuadrada sobre 2 más t al cubo 3 por 2, guiño guiño, aquí es 6, pero lo voy a dejar a propósito 3 por 2 para que guiño guiño tenga la forma de factorial. ¿Sí? Y esto evaluado de 0 a x, 1 menos x más x cuadrada sobre 2 menos x al cubo sobre 3 por 2. 3 por 2, ¿eh? No creo que es ahí 3.2, es 3 por 2. ¿Ok? Si continuamos de esta forma, vamos a obtener que el enésimo elemento de esta asociación de funciones es 1 menos x más x cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3 por 2 más x 4 sobre 4 por 3 por 2 más menos 1 a la n, x a la n, n factorial. Perdón, menos 1 a la m, x a la m y el factorial de m. Ajá. Claro, porque entonces y3 es menos 1 por 3, nos queda menos 1, x al cubo, es factorial. ¿Sí? Que esto es la suma desde que k es igual a 0 hasta m de menos 1 a la m, x a la m, m factorial. Ahí tenemos el término general. Ajá. Entonces, y de x, ¿quién es? Es el límite cuando m tiende a infinito de ym de x. Esto es el límite cuando m tiende a infinito
de esta suma, de la suma desde k igual a 0 hasta m, de menos 1 a la m, x a la m sobre m factorial, ¿sí? Esto es la suma desde k igual a 0 hasta infinito, el infinito pasa para allá. Es si se tiene la convergencia, ¿no?, de la serie, ¿sí? ¿Y quién es esto? Lo pongo del otro lado. ¿Alguien sabe quién es eso? Es la expansión en serie de Taylor del exponencial elevado a menos x. ¿Sí? Porque esto es lo mismo que la suma desde k igual a 0 hasta infinito de menos x a la m factorial es la serie de Taylor de e a la menos x. ¿Sale? Entonces, listo. En efecto, la función e a la menos x es la solución del problema de valores iniciales. Intervalo donde está definido es j igual a r, perdón, no lo voy a poner así, pero lo menciono. J igual a r, todo el intervalo, toda la recta real es donde está definida la solución de este problema de valores iniciales. ¿Ok? Entonces, unas observaciones que les quiero mencionar es que ya me dio sed. Punto número 1. Punto número 2. Este método es constructivo, ¿sí? No digo que las soluciones sean fáciles de obtener porque tenemos que integrar la función x, ¿no? Pero al ser constructivo, pues podemos ir obteniendo una a una, ¿no? También, todo esto de que si realmente es una sucesión, una aproximación, pues necesitamos ciertos requisitos para saber, ¿no? Hay que ver cuáles son las condiciones suficientes para la convergencia uniforme de la sucesión de funciones y ver también que la solución y de x es la única de la ecuación integral o de su equivalente. ¿Ok? Esa frase la voy a dejar acá abajo para ya empezar a escribir el teorema allá arriba. Es la serie de Taylor de la exponencial que valor de menos x. Entonces, ¿cuáles son las condiciones suficientes para que se tenga la convergencia uniforme de esta sucesión? Para ver que es única también. Bueno, pues vámonos con ese teorema. Pensé que este era el iceberg. Estamos buscando el iceberg, ¿sí? Pero ese no es el iceberg. Es un teorema largo. Es casi la columna vertebral de ecuaciones diferenciales. Uno es su conexión con análisis, pero no es el iceberg. Ajá. Porque vamos a ver el teorema y haremos una o dos tareas relacionadas con el teorema. No es el iceberg, ¿ok? No se asusten, está grande, pero no es el iceberg. Supongamos que se satisfacen las siguientes condiciones. Punto número 1. F de x, y es continua en el rectángulo
en el rectángulo cerrado, S cerrado, x menos x0 menor o igual a, o sea que estamos en R2. X menos x0 es en el eje de las x, el intervalo de radio A centrado en x0. Y en el eje de las y, el intervalo centrado en y0 y de radio B. ¿Ok? Y por tanto, existe M positiva tal que f de xy es menor o igual a m para todo xy. Primer inciso. Bueno, a ver, esto es de esperarse, ¿eh? Entramos nosotros el 21 de septiembre aquí. Oh, sí, porque me acuerdo muy bien dónde está el 20 de septiembre. Entonces, el 21 de septiembre empezó ese semestre. Ya pasó el 21 de octubre. Llevamos un poco menos de un mes y medio, ¿no? O pegándole el mes y medio. Es de esperarse que muchas de las cosas que hemos estado viendo, se van a manifestar en ese teorema. Primer inciso, lo platico porque ya me cansé de escribir y falta mucho. F de xy es continuo en el rectángulo cerrado x menos x0a. x0 más a, x0 menos a, y0 más b, y0 menos b. ¿Sí? Ese cerrado. ¿Sí? Entonces ese es un compacto. Es cerrado, es acotado, estamos en R2. Ese es compacto. F es continua, definida en un compacto, está acotada. Existe M positiva, tal que el valor absoluto de F para cualquier elemento de ese cerrado, este es ese cerrado, está acotada por esa M. ¿Sí? Entonces, el rectángulo ese lo vimos hace unas semanas, ¿no? Bastantes semanas. Y está invitado a la fiesta. Casi todo el mundo que hemos conocido en este mes y medio va a estar invitado, ¿eh? ¿Quién creen que está invitado a la 2? No podríamos no invitar a Lipschitz, ¿sí? F de xy satisface la condición de Lipschitz